vayamos trabajando en niveles más altos de razonamiento, ¿de acuerdo? Todos pueden ver mi pantalla, chicos. ¿Estamos bien? Sí, Liz, se ve. Ya, estamos bien, entonces, ok. Gracias. Entonces, seguiremos. A ver, vamos a seguir con esto de las estructuras de control de repetición. Y vamos a ingresar, estoy en la incorrecta. Esta sería, ¿ya? Vamos a ingresar con esta otra estructura de control de repetición, que es interesante y me permite, igual que la anterior estructura de repetición, repetir procesos, ¿de acuerdo? Yo tengo un conjunto de instrucciones o un procedimiento que debo repetir más de una vez. Entonces a eso se denomina una repetición, o vamos a utilizar estas famosas estructuras de control para poder repetir un procedimiento de manera controlada. A ver, la que vamos a ver hoy día es una que controla la repetición basada en una condición, ¿ya? Que eventualmente va cambiando, ¿no? Esta condición, la evaluación de la condición va a ir cambiando a medida que se vaya ejecutando el proceso, ¿ya? Estas repeticiones suelen denominarse repeticiones de 0 o más veces. ¿Por qué? Porque como nosotros basamos el control de la repetición en una condición, es probable que la condición la primera vez ya se evalúe falsa, entonces el procedimiento se repetiría 0 veces, ¿ya? Y si es que la condición se evalúa verdadera, entonces el proceso se va a repetir varias veces. Como ahí dice, las estructuras de control de repetición, volvemos a indicar, permiten repetir procesos siempre, ¿no? De una manera controlada y asegurando la terminación de esta repetición. Ya es bien deseable que cuando tú vas a ir a plantear una solución que involucra la repetición de algún proceso, también te asegures de alguna manera de que esa repetición en algún momento va a terminar, porque si no, esto te llevaría a ejecuciones infinitas, ¿no es cierto?, de tu proceso. Usualmente en Intro a la Progra, en estas materias de programación que son básicas, eso muy rara vez vamos a querer intencionalmente, ¿ya? Por lo tanto, siempre hay que controlar cuándo se repite y también hay que controlar cuándo termina de repetirse el proceso, ¿ya? En este caso, a diferencia del for, esta es una estructura de control que basa el control tanto de la repetición como de la terminación en una condición que usualmente va a evaluarse en tiempo de ejecución. ¿Eso qué quiere decir? Que no vale la pena tener una condición 3 es mayor a 2, por ejemplo. Esa, si bien es cierto, es una condición, esa condición es estática, ¿correcto? Y siempre te va a evaluar verdadera. Y obviamente eso te va a llevar a un control infinito, porque es imposible que esa condición en algunas circunstancias se evalúe falsa. Entonces, cuando tú hablas de una condición, usualmente esta condición siempre va a involucrar de alguna manera alguna abstracción de dato. Entonces, es muy diferente decir, ¿será que A es mayor a 2? ¿De acuerdo? ¿Eso de qué va a depender que me evalúe verdadera? Va a depender del valor que en algún momento tenga A, ¿de acuerdo? Es más, va a depender del valor que en el momento de hacer la pregunta tenga A, ¿ya? A eso se refiere tener condiciones de terminación que se pueden evaluar en tiempo de ejecución y pueden ir cambiando, ¿de acuerdo? Estas evaluaciones, obviamente, dependiendo de los valores que vayan asumiendo las variables que participan en la condición. Vamos a ver en esta clase
este tipo de repeticiones y vamos a indicar que un proceso se repite si solamente si la condición se hace verdadera. Cuando el proceso deja de repetirse, cuando la condición se evalúa falsa. Entonces, ¿quién vendría a controlar la repetición de mi proceso? El verdad de la condición, ¿ya? Y cuando se genera una terminación de la repetición, cuando la condición se evalúa falsa. Recordemos siempre, repito, tener una condición como por ejemplo 3 mayor a 2, esa no es buena idea, ¿correcto? Pero si yo digo A mayor a 2, esa ya es una condición interesante, porque dependiendo del valor de A, esta va a empezar a evaluarse de una u otra manera, ¿ya? A ver, vamos a poner un ejemplo que es un clásico dentro de lo que es la programación y sobre todo en cursos introductorios, que es el definir si un número entero positivo es primo, ¿ya? A ver, por definición se dice que un número entero positivo es primo si solamente si este número tiene dos divisores exactos, ¿de acuerdo? Dos divisores propios también se llama, ¿no? En dos divisores distintos propios, ¿ya? Así se denominaría cuando es primo. Eso quiere decir que en el umbral de valores del 1 hasta el mismo número, n, ¿cuántos divisores exactos deberíamos contar? 2. Y esos dos divisores, ¿cómo deberían ser? Encima, diferentes. Entonces, esta definición hace que el 1 no se considere un número primo, porque fíjense, el 1 es el único número que tendría dos divisores exactos, que son la unidad y el mismo, y no es primo. ¿Pero por qué no es primo? Porque esos divisores exactos son iguales, ¿correcto? Por esa razón no es primo. En cambio, cuando un número es primo, cuando en el umbral de valores posibles entre 1 y n, exactamente existen dos divisores exactos y encima son diferentes. Si es que eso se cumple, entonces el número n se dice que es un primo. Otra manera de decir, a ver, ¿cuándo es un número primo? Cuando no tiene divisores exactos en el umbral 2 hasta n-1. Porque por definición, todo número es divisible entre la unidad y entre sí mismo, ¿no es cierto? Si estamos hablando de números enteros positivos. Por lo tanto, esta palabra que tenemos aquí, solamente, fíjense, esta que tenemos ahí, esa es muy importante, ¿ya? ¿Cuántos divisores exactos tiene que tener? Solamente 2. Y resulta que tienen que ser diferentes. Muy bien. Entonces, para demostrar que un número es primo, bastaría con contar los divisores, ¿correcto?, que tiene ese número en el umbral desde 1 hasta n. Esa es una estrategia. Entonces, cuando intentamos seguir tratando de demostrar si un número es primo, si es que todavía no hemos contado más de un divisor. Eso quiere decir que, por ejemplo, si empezamos en el umbral de 1, ¿ya? Entonces, el 1 por definición ya es un divisor, ¿no es cierto? Exacto de cualquier número entero. Entonces, ¿cuántos divisores ya tendría por defecto? Ya tendría 1. Y luego, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ir a ver si el siguiente número es un divisor exacto, ¿ya? Entonces, más o menos vendría así el razonamiento. Hay varias maneras de resolver el problema, pero esta es una de las alternativas, ¿no? Entonces, si partimos por este número del umbral, yo digo que este de entradita ya es un divisor exacto, ¿correcto? Entonces, mi contador de divisores, fíjense cuántos divisores sí estaría contando. Estaría contando 1. Y la clave es que entre este número y hasta aquí, yo debería encontrar exactamente uno más, ¿ya? Entonces venimos y preguntamos, ¿será que 2 divide de manera exacta n? Si me dice que sí, entonces contamos cuántos divisores ya tendría. Tendríamos 2 divisores. Entonces, si ya tiene 2 divisores y resulta que este 2 no es n,
Entonces ya no tiene sentido ir a averiguar si el número está divisible entre 3, ¿correcto? De hecho, este número no es primo. ¿Han entendido esta estrategia? ¿Sí? Eso. ¿Ya? Ahora, tenemos varias alternativas. Fíjense, la alternativa que tenemos aquí es de búsqueda exhaustiva. Eso quiere decir, a ver, yo le dijera así. Si yo agarro mi número num, digamos, entonces le digo, num es divisible entre 1, le digo, a ver, le pregunto. ¿Y esto qué me va a responder? ¿True o false? Si es true, entonces cuento. Luego vengo y le pregunto, num es divisible entre 2. Si me dice true, entonces ¿qué hacemos? Más 1, cuento. Y luego, si es falso, no cuento. ¿Correcto? Luego, ¿qué le digo? Num es divisible entre 3. Si me dice que es true, entonces cuento. Y si me dice que es falso, no cuento. ¿De acuerdo? Así, ¿hasta cuándo? Hasta que en algún momento, fíjense, este sea num. ¿Correcto? Le pregunto, num es divisible entre num y este debería responderme true. Entonces contamos. Pero si me dice falso, no contamos. ¿Qué procedimiento estamos repitiendo más de una vez? Esto, ¿no es cierto? La pregunta. ¿Ya? La pregunta y la decisión. ¿Ya? A este umbral que le llamamos, este es el umbral de divisores, ¿correcto? Posibles del número num. ¿Hasta ahí estamos bien? Si al terminar de hacer esa revisión, nosotros tenemos que mi contador ha contado 2 exactamente, entonces el número es primo. Pero si tenemos que ha contado más de 2, el número no es primo. ¿Ya? Entonces, básicamente eso está escrito acá en la siguiente transparencia. Lo vamos a borrar esto. Quería ver si no me perjudicaba. Si me perjudica muchísimo esta parte, entonces venimos acá. ¿Ya? Entonces la idea es que nosotros vayamos a ver, bueno, nos vendremos a uno antes y vamos a ver una mejor alternativa. ¿Cómo podríamos escribir esto? A ver, sistematizamos y con lo que ya sabemos podríamos escribir así. Fíjense, nosotros podríamos escribir de la siguiente manera y decir, para todo, aquí vamos, para todo divisor, ¿ya? Que pertenece al umbral 1 hasta num. Y cada vez, fíjense, mis divisores de 1 en 1, ¿qué vamos a preguntar? ¿Será qué número es divisible entre div? Le pregunto, ¿correcto? Si me dice que sí, entonces a mi contador le vamos a aumentar más 1. Pero si me dice que no, hacemos nada. ¿Correcto? Entonces, este procedimiento vamos a repetir tantas veces como divisores tenga mi num. ¿Mi contador en qué debería empezar la primera vez? Mi contador debería empezar en 0, ¿ya? Esto traducido a programa, ¿cómo sería? Más o menos vendría así ya con toda la rigurosidad del asunto, ¿no es cierto? Yo le digo, mi contador es una variable entera y mi contador va a empezar en 0 la primera vez. Y dice, yo voy a tener un divisor, ¿ya? Y este divisor, ¿de qué tipo va a ser? Va a ser de tipo entero, ¿ya? Y este divisor, ¿en qué umbral va a empezar? En 1. Y mi divisor va a ir hasta, fíjense, hasta que sea menor, igual, hasta num incluso, ¿correcto? Y cada vez, ¿cómo va a ir contando? Mi divisor va a ir contando de 1 en 1, ¿ya? Su incremento va a ser de 1 en 1. Acá preguntamos, le decimos, ¿será que el número es divisible entre div? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ir a averiguar si el residuo de dividir el número entre ese divisor es 0. ¿Correcto? Si me dice que es 0, entonces a mi contador, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le vamos a aumentar más 1. ¿Ya? Y luego continuamos. ¿Correcto? Pero si me dice que no hacemos nada. Al terminar, ¿cuándo sabemos que el número es primo? ¿Cómo sabemos que el número es primo o no es primo? Vamos a
vamos a preguntar y le digo, ¿será, le digo, que el contador, correcto, es exactamente igual a 2? Si me dice que sí, entonces es primo, ¿correcto? Es primo. Aquí ya no voy a escribir, ¿correcto? Pero si me dice que no, entonces, ¿cuál es mi respuesta? No es primo. ¿Entendido? Esta es una forma de resolver con lo que ya sabemos. Pero a ver, ¿qué cosa fea tiene esto? ¿Qué pasaría si es que nuestro número fuera 100? Fíjense, si mi número fuera 100. Entramos aquí con mi número, que es 100, y vamos a ver cómo va a ir funcionando. Me voy a cansar de hacer, ¿correcto? Entonces aquí mi num, fíjense, es 100. ¿Ya? Mi contador, ¿cuánto va a valer inicialmente? 0. Mi divisor, ¿en qué va a empezar? Mi divisor va a empezar en 1. Preguntamos, ¿100 es divisible entre 1? Sí, dice, entonces contamos, ¿correcto? ¿Y mi divisor a dónde debería irse? A 2. ¿100 es divisible entre 2? Sí, me dice, entonces contamos. Y mi divisor debería irse a 3. ¿Correcto? Luego volvemos a preguntar, ¿100 es divisible entre 3? No me dice. Entonces no hacemos nada y contamos, ¿correcto? ¿Cuánto ahora vale mi divisor? Mi divisor vale 4. ¿100 es divisible entre 4? Sí me dice, entonces contamos, ¿correcto? Eso. Y luego le digo, avanzaremos al siguiente divisor. Y así, fíjense, y así. ¿100 es divisible entre 5? ¿Es divisible entre 5? Sí. Entonces va a contar mi contador uno más. ¿No es cierto? Y va a ir así. Así penosamente hasta el 100. Pero aquí nosotros nos estamos dando cuenta, fíjense, que yo ya podía haber tomado una salida honorable, ¿correcto? Cuando yo ya podía haber terminado, cuando yo ya he alcanzado el 3. Fíjense, a la primera que yo alcanzo un conteo de 3, yo ya ni siquiera debería ir a contar el 4, el 5, porque ya a partir del 3 todo lo que yo vaya a encontrar aquí adelante siempre va a ser mayor a 2, ¿correcto? Entonces, ni bien mi contador sea 3, yo ya debería decir, oye, este no es primo, o debería abandonar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ok. Ahora ustedes dirán, ¿y por qué no cortamos aquí mi divisor? Porque no sabemos exactamente en qué momento va a encontrar el tercer divisor. ¿Cierto? No sabemos. ¿Eso de qué va a depender? De cómo es num. Y como no sabemos cómo es num, en este caso mi ejemplo 100, digamos, me ha dado muy rapidito el tercer divisor exacto. Ok. Si bien es cierto, esta solución es correcta, ¿sí? Va a funcionar, me va a decidir si un número es primo, es bastante costosa en el sentido que nosotros tenemos que ir a barrer todo el umbral de posibles divisores, primera cosa. Y segunda cosa, aunque nosotros ya en este instante de tiempo sabemos que el número es no primo, seguimos contando sus divisores. ¿Ya para qué? ¿De acuerdo? En este caso, el conteo del divisor tenía un objetivo. ¿Y cuál era? Era demostrar si es primo o no. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? A ver, vamos a ver a la siguiente diapositiva y vamos a ver qué es lo que se plantea. ¿Ya? En esta diapositiva tenemos otra forma de pensar. Fíjense, acá vamos a decir, vamos a verificar, dice, este intento de demostrar que un número es primo, pero vamos a sacar el provecho de la información que estamos consiguiendo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, dice nuevamente, es ir a analizar los divisores, ¿correcto? ¿En dónde va a empezar mi divisor? En 1. Lo siguiente que tengo como información, fíjense, es el contador. ¿Qué sabemos? Que si el contador supera a 2 divisores, entonces ya no tiene sentido seguir contando adelante, porque no es posible ya que este número sea primo.
¿Correcto? Entonces ya podría tomar una decisión y ya no seguir contando. Basta que encuentre el tercer factor. Para mí ese número ya no es primo. Entonces ya no tengo que decir cuántos factores tiene. 100 factores, no me interesa. Basta con un tercer ya son primos. ¿Correcto? Entonces en este caso, fíjense, ¿cuántas condiciones tenemos que controlar para encontrar si un número es primo de manera económica? ¿Ya? La primera es mis divisores. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es obtener mis divisores en el posible rango del 1 al n. ¿Ya? Y mis divisores, ¿dónde van a empezar? A ver, vamos a decir, mi divisor va a empezar en 1 y luego va a ir avanzando, ¿no es cierto? Va a ir avanzando, va a ir avanzando. Y la tendencia en el peor de los casos es que este divisor asume el valor de 1. Y cada vez como va a ir avanzando, más 1, ¿de acuerdo? De manera bien organizada. Esta es una condición. Entonces, fíjense, primero, mi divisor empieza en 1. Nunca jamás mi divisor debería ser mayor a 1. Primera condición. ¿De acuerdo? Entonces, mi divisor, ¿por quién está acotado? Por este valor máximo. E inicia su conteo en este valor 1, ya que vendría a ser el inicio del rango. Primera condición. Segunda condición es esta que hemos escrito acá. Si el contador de los factores primos supera a 2, entonces ya no tiene sentido seguir contando, ¿ya? No contaremos más, ya no es interesante contar, ¿de acuerdo? Entonces la segunda condición es que vamos a seguir intentando demostrar si el número es primo, sí, solamente sí, el contador no supera las 2 ocurrencias. Entonces aquí vamos a poner esas 2 condiciones, fíjense. Una condición es que mi contador sea menor o igual a 2, ¿ya? Y la otra condición es que mi divisor todavía tenga umbral de caminata y esté limitado por este número, ¿ya? Y en este caso, fíjense, yo ya no puedo hacer esto con un for porque aquí tengo una condición compuesta por un lado, ¿ya? Y no tengo la obligatoriedad de barrer todo el umbral. En el for, fíjense, tengo la obligatoriedad de barrer todos los valores válidos que puede asumir el contador. Acá no, ¿ya? No voy a necesariamente en todos los casos barrer todo el umbral de posibles valores de div. Eso no es verdad. Entonces acá hacemos la pregunta, ¿no es cierto? Si el número es divisible entre div, entonces mi contador va a contar. Si no hacemos nada, ¿ya? Y lo siguiente que hacemos, le digo div, avanza en 1. Y luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a preguntar. Y le digo, ¿será que todavía estoy en condiciones de demostrar que no me exprimo? Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿sí? ¿Será que mi contador es menor o igual que 2? Sí, me dice. ¿Será que mi divisor es menor o igual que no? Si me dice sí, entonces recién repito este proceso. ¿De acuerdo? Ahora, veamos cómo funciona con el sí. Se van a dar cuenta cuál es la diferencia entre lo que teníamos en la anterior implementación y esta. Empezamos, ¿no es cierto? Nuestro contador, fíjense, va a empezar en 0, ¿ya? Nuestro número, pongámosle que es 100. Nuestro divisor, ¿en qué va a empezar? Nuestro divisor va a empezar en 1. Preguntamos, ¿mi contador es menor o igual que 2? Sí. ¿Mi divisor es menor o igual que 100? Sí. Entonces le pregunto, ¿mi número es divisible entre 1? Sí. Entonces contamos, dice. ¿Mi contador ahora cuánto vale? 1. Luego le digo, movete de divisor. ¿Mi divisor cuánto va a valer? Va a valer. Preguntamos, ahora vuelve a preguntarme, dice. ¿El contador es menor o igual que 2? Sí. ¿El divisor es menor o igual que 100? Sí. Entramos. ¿Mi número, que es 100, es divisible entre 2? Sí. Por lo tanto, tenemos que contar mi contador. Ya va 2. ¿Correcto? Terminamos y me dice, mi divisor deberíamos aumentarle en 1. Preguntamos, ¿mi contador es menor o igual que 2? Sí. ¿Mi divisor es menor o igual que 100? Sí.
Entonces entramos. Mi número 100 es divisible entre 3. No. Entonces, ¿qué hacemos? Nada. ¿Ya? Y luego cambiamos, ¿no es cierto? Mi divisor, contamos, dice que ahora es 4. Preguntamos, ¿mi contador es menor o igual que 2? Sí. ¿Mi divisor es menor o igual que 100? Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar a preguntar acá, ¿no es cierto? 100 es divisible entre 4. Sí, dice. Entonces, ¿mi contador cuánto va a valer? 3. Y también te dice, ¿mi divisor cuánto debería valer? 5. Preguntamos, ¿mi contador es menor o igual que 2? No me dice. Entonces, termino. Ya no debería seguir preguntando. ¿Correcto? Me salgo y aquí yo ya debería verificar mis resultados. ¿Correcto? Si mi contador, fíjense, si mi contador es mayor que 2, entonces, ¿qué decimos? Es no primo. ¿Correcto? Caso contrario, ¿qué es? Es primo. Fíjense, ¿cuántos divisores nomás hemos analizado para poder definir si es primo o no es primo? Hemos analizado 4 divisores. El quinto ni siquiera hemos revisado, ¿de acuerdo? Estábamos preparados para utilizar el quinto divisor, pero ni siquiera lo hemos usado. Pero hasta el divisor 4 hemos usado. ¿Y por qué condición nos hemos salido? Nos hemos salido por esta. ¿Ya? En el caso de la implementación con for, eso no sucedía así, ¿correcto? Cuando decimos esto, for mi divisor, que va a ir desde 1 hasta que mi divisor sea menor o igual a num, entonces este procedimiento no va a parar hasta que este divisor barra todo el umbral de valores. En cambio aquí, ¿cuántos valores nomás del umbral de divisores hemos agarrado? Bueno, hasta el 5, digamos, y eso que el 5 no lo hemos usado. ¿Entendido? ¿Han entendido esta parte? Ok, fíjense, la repetición de este proceso es el que hemos repetido, ¿no ve? ¿De qué depende? Depende de cómo se evalúa esta condición, ¿ya? A la primera que esta condición se evalúa, ¿no? Entonces nosotros tenemos que terminar de repetir este proceso. Fíjense, este es más o menos como un if then else, pero un if then else que se anida, ¿no es cierto? Que repite por la parte del sí y vuelve a preguntar, si es sí, vuelve a preguntar, si es sí, vuelve a preguntar. Cuando termina de preguntar consecutivas veces, cuando algún día la condición me dice no. Bien, este famoso pensamiento se puede estructurar con una estructura de control que en lenguaje de programación nosotros le conocemos como la famosa estructura de control repetir mientras una condición sea verdad, ¿ya? O hacer algo mientras una condición sea correcta, vamos a repetir, ¿ya? Esa es la famosa estructura de control mientras hacer. Mientras la condición es verdadera, vamos a hacer algo, ¿ya? Eso es. Ok, ¿cuándo terminaría esta repetición? Cuando algún día la condición se evalúe verdadera, ¿ya? Eso. Así se llama esta estructura de control. Por lo tanto, a ver, esto se puede escribir sin flechita. Lo que me molesta, digamos, desde mi razonamiento, que aunque si bien es cierto lo entendemos muy bien, es esta flecha, ¿ya? Esta flecha, ¿cómo se escribe? Las palabras podemos escribir, pero la flecha, digamos, en lenguaje de programación es como que ya no se puede escribir. Entonces, el comportamiento mental que nosotros hemos escrito se puede transformar a este pensamiento más formal. Fíjense, ¿qué le voy a decir? Mientras esta condición, ¿ya? Esta condición sea verdadera, ¿qué vamos a hacer todo esto? ¿Correcto? Vamos a hacer todo esto, todito esto. ¿Se entiende? Mientras esta condición sea verdadera, entonces esto voy a repetir. ¿Ya? Todo esto vamos a repetir. ¿Correcto? Esta parte. ¿Sí? Todo eso repetimos.
Muy bien. Volvemos a preguntar. ¿Sigue siendo verdadera? Volvemos a hacer. Sigue siendo verdadera, volvemos a hacer. Por eso es que se utiliza esta palabra que para nosotros denota cumplimiento en el tiempo, ¿cierto? Mientras, eso no es de una sola pasada. Mientras esto sea verdad, vamos a esto. La esperanza, fíjense, es que en algún momento esta condición te debería decir falso. Si algún momento esta condición te dice falso, entonces se viene aquí, acá se viene, ¿correcto? Después de ahí termina. ¿Ya? Esta famosa estructura de control se le conoce como la estructura de control de repetición basada en condición de 0 más veces while do, ¿ya? Mientras algo se cumpla, hacer el proceso. La estructura general de este pensamiento viene así. Mientras una condición se cumpla, voy a hacer este proceso. ¿De acuerdo? Al primer momento que la condición no se cumpla, entonces termino. Y siempre voy a terminar enseguidita a lo que nosotros hemos escrito en esta estructura de control. Ya, el famoso while. La famosa estructura de control while. La semántica operacional asociada a este pensamiento, fíjense, es como, no podía ser de otra manera, lo que hemos descrito, ¿no? El primer paso. ¿Qué es lo primero que se hace? Estas estructuras son de varios pasos, ¿no es cierto? Tienen una semántica operacional un poco más compleja que una asignación, por ejemplo. En este caso, entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer cuando encontramos un mientras hacer un while do es la condición. Ya evaluamos la condición. Al evaluar una condición podemos obtener dos posibles valores. Si me dice sí, entonces nos vamos a ir al paso 2 y vamos a ejecutar todo lo que está descrito en este proceso. Recordemos que este proceso puede ser simple o puede ser tan complicado como ustedes quieran, ¿ya? Se ejecuta el proceso. Una vez que se termina de ejecutar el proceso, se vuelve a preguntar, ¿ya? Volvemos a hacer la pregunta. Si me dice que sí, ejecutamos proceso. Volvemos a hacer la pregunta. Algún momento debería responderme no. El momento que me responda no, nos saltamos, fíjense, estas dos y nos venimos acá. ¿Ya? A eso se llama estructura de control. Recuerdan, ¿verdad? La definición que habíamos dado. Altera la lectura normal, ¿no ve? De arriba abajo, de izquierda a derecha, de una sola vez. En este caso, estas dos líneas, fíjense, la condición, el proceso, vamos a leer así. ¿De qué va a depender? De cómo es esta condición. ¿Ya? Semántica operacional de la estructura de control de repetición while. Bien. En términos javeros, ¿cómo se escribe en los javeros esa estructura de repetición basada en condición? Con la palabra reservada while en minúsculas. Ya todo lo que está en azul es sintáctico. La condición siempre va, fíjense, en medio de los paréntesis abierto y cerrado. Aquí viene la condición. ¿Ya? Y entre la llave abierta, esa llave abierta y esa llave cerrada, está el conjunto de instrucciones que tú quieres repetir. Al terminar esta llave, se supone que ahí habría terminado el while y aquí es donde abandona la ejecución un while. ¿Ya? La semántica operacional, fíjense, es la misma que la que hemos descrito cuando nosotros organizamos pensamiento bajo este estilo de procedimiento. ¿Ya? Ese es el famoso estructura de control while. Bien. ¿Cómo se escribiría entonces si un número es primo en términos javeros? En términos javeros prácticamente se traduciría a algo así, ¿no es cierto? Yo le digo while, contador menor igual a 2 y le digo, así se escribe el i, ¿no es cierto? En términos Java, divisor menor igual a num, esa es la condición. Todo esto, ¿dónde está? En el paréntesis abierto cerrado. ¿Qué es lo que tengo que repetir? Le voy a poner entre la llave abierta y la llave cerrada. Todo esto es lo que tengo que repetir. Si el número es divisible entre div,
Eso quiere decir, si el residuo de dividir el número entre div es 0, eso quiere decir que este número es divisible de manera exacta entre div. Entonces, ¿qué hacemos? Contamos. ¿Ve? Caso contrario, hacemos nada. Fíjense, este es un if then else que solamente me permite elegir hacer un proceso o hacer nada. ¿Correcto? Este sería un if then else sin su else, completamente válido. Y hacemos así y este ya me permite verificar si un número es primo o no. ¿Entendido? Estructura de control de repetición basada en conteo. ¿Ah? ¿Estamos bien? ¿Puedo continuar? Sí, ¿verdad? Vamos a barrer la otra estructura de control y luego vamos a empezar a hacer desde el martes ejercicios y vamos a ir viendo cuál es la mejor estructura para resolver algunos ejercicios. Hasta ahorita, fíjense, para identificar si un número es primo, creo que mejor estructura de repetición que el for viene a ser el while. Por ejemplo, ¿de acuerdo? En cambio, para hacer lo que hicimos la anterior semana, que era el juego piedra, papel, tijera, no, teníamos que jugar sí o sí todas las partidas, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso necesitábamos hacer tantas partidas como número de partidas me decía el juego. Ya ahí no podíamos escatimar. En cambio, aquí sí podemos tomar decisión de que dada alguna condición, ya reducimos bastante nuestro umbral de divisores, ¿no es cierto?, a inspeccionar. Bien, la otra estructura de control. Dice, dime. Esa última parte, ¿podría aclarar, por favor, la última fila? No la entiendo, el resultado. ¿Cuál está? Sí, dice esa parte. El resultado. Ah, ya. Bueno, disculpas, me he entusiasmado en el while. Ok, una vez que terminas de hacer esto, a ver, mi promesa de resultado, ¿qué debería decirme? True, si es primo, ¿correcto? False, si no es primo. ¿A ver? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? A ver, lo que deberíamos hacer, fíjense, es decirle, mi resultado va a ser un boolean. A ver, entonces le voy a preguntar, ¿será que mi contador es exactamente igual a 2? Le pregunto. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Y será que mi número es diferente de 1? Le pregunto. Si me dice que sí, es primo. A ver, ¿por qué está haciendo esta cosa? A ver, intentaremos entender qué está haciendo. Vamos a ver si es redundante o no es redundante. A ver, por ejemplo, mi contador, ¿en qué debería empezar la primera vez? Debería empezar en 0. Mi divisor, ¿en qué debería empezar? Habíamos dicho en 1. Supongamos que mi número es 1. ¿Correcto? ¿Mi contador es menor o igual que 2? Sí, porque mi contador, fíjense, es 0. ¿Mi divisor es menor o igual que 1? Sí, dice, es 1. ¿Ve? Entonces, 1 es divisible entre 1, sí. Entonces, mi contador, ¿cuánto ya sería? Mi contador sería 1. ¿Sí? ¿Y aquí qué me falta, chicos? Aquí me falta algo muy importante en esta traducción. Aquí me falta esto, ¿no? Div más. Esta línea me saltó. ¿Correcto? Entonces le digo div más. Entonces, ¿cuánto vale div? 2. Mi contador, ¿cuánto vale aquí? 1. ¿1 es menor o igual que 2? Sí. ¿No es cierto? Le pregunto, ¿mi divisor es menor o igual que 1? No me dice, entonces termina. Aquí mi contador, ¿cuánto ha contado? 1. 1 es igual a 2, no me dice, entonces el número no es primo. ¿Ya? Entonces esta condición está de más aquí. ¿Correcto? Arreglamos. Entonces le digo, esto básicamente, fíjense, esto es un boolean. Y esta es una expresión booleana. ¿Correcto?
Entonces, en el entendido de qué está así, esto es una comprensión más general del problema. El único número entero positivo que tiene dos divisores, que son la unidad y el mismo número, es el 1. ¿De acuerdo? Pero esos dos divisores no son diferentes, ¿de acuerdo? Son iguales. Entonces, por eso es que es esta comparación. Pero este algoritmo que estamos haciendo aquí no contempla esto, o sea, ya está resumiendo el asunto, ¿ya? A ver, sí, aquí me faltaría hacer esto, ¿no es cierto? Esta parte me falta. Vamos a arreglar la transparencia. Esta parte me falta, ¿no es cierto? El divisor debería ser más. A ver, su compañero, ¿cuándo utilizamos un for? Aquí sería la pregunta for versus why. ¿Correcto? ¿Cuándo utilizamos un for? ¿Cuándo utilizamos un for? ¿Y cuándo utilizamos un while? Les voy a dar otro ejercicio, otro ejemplo, que es otro clásico dentro de lo que es programación. Vamos a eliminar esto, ¿ya? Y no los vamos a traer eso ahí, para que no me confunda. Entonces nos venimos por acá. Y ahora sí, ¿ya? No, no quiero. Fuera. ¿Ya? A ver, les voy a poner como ejemplos estos. Dice que se puede armar un triángulo, fíjense, sobre la base de asteriscos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un asterisco, yo puedo armar un triángulo rectángulo de base 1, altura 1. ¿Ya? Dice que se puede armar un triángulo rectángulo, ¿ya? De base 2, de altura 2, rectángulo, esto es 2, esto es 2, con tres asteriscos, ¿ya? Dice que se puede armar, fíjense, un triángulo rectángulo de altura 3 y de base 3 con 6 asteriscos. Fíjense, está tomando una forma triangular. ¿Entendido? Si yo quisiera armar un triángulo, la pregunta es, si yo quisiera armar un triángulo de altura n, entonces, ¿cuál es el número de asteriscos que necesito? Es la pregunta. Y ese es un problema. Por un lado. ¿Ya? Por otro lado, te dice, nosotros tenemos un número, fíjense, vamos a tener un número, ¿ya? Un número num. ¿De acuerdo? Y este número es una composición de cifras. ¿Correcto? Y lo que queremos, dice, es saber la cardinalidad del número. ¿Ya? ¿Cuál es la cardinalidad del número? Cuando se sabe que si el número, fíjense, si el número es 0, entonces su tamaño es 1. Si es 1, entonces su tamaño es 2. Si es 3, perdón, su tamaño es 1. ¿Ya? Si es 3, su tamaño es 1. Y así, si es 9, su tamaño es 1. Si es 10, dice que su tamaño es 2. ¿Correcto? Si es 11, su tamaño es 2. Y así sucesivamente. Ahora, si yo tuviera el número, ¿no? Un número cualquiera, entero positivo, ¿cuál es el tamaño de ese número? Es la pregunta.
Ya tenemos esos dos clásicos dentro de lo que es programación. Ok, ¿cómo resolverías el problema? A ver. ¿Cómo resolverías? Acá dice que nosotros necesitamos un asterisco. Aquí necesitamos 3 asteriscos. Aquí, ¿cuántos asteriscos necesitamos? 6 asteriscos. Y la pregunta es esto, ¿no? Quiero saber cuántos asteriscos necesito para armar este rectángulo o este triángulo rectángulo de base y altura n. Es la cardinalidad, ¿de acuerdo? Eso significa la cantidad de cifras que tiene. ¿Cuántas cifras tiene? 2. ¿Cuántas cifras tiene? 2. Sí, la base siempre es igual a la altura. Se genera un triángulo rectángulo cuya base es esta, ¿no? La base es igual a la altura, ¿no? ¿Bien? Entonces analizaremos. A ver, vamos a analizar el problema. Dice, el primero, ¿no es cierto? Me piden encontrar el número de asteriscos que yo necesito si es que queremos construir un triángulo de tamaño E. ¿Ya? Entonces, sabemos que si n es 1, se necesita un triángulo, o un asterisco, perdón. ¿Ya? Si n es 2, dice que se requiere 3 asteriscos. ¿Ya? Si n es 3, dice que se requiere 6 asteriscos. ¿De acuerdo? Entonces vamos analizando. A ver, un asterisco. ¿Ya? Eso es 1. Si nosotros le hacemos crecer, fíjense, en una altura más, este es de una altura, ¿no ve? Ahora le digo otra altura más. Entonces, ¿cuántos asteriscos yo tengo que aumentarle aquí? 2. ¿Cierto? Si le hago crecer uno más aquí a este triángulo rectángulo, entonces, ¿cuántos asteriscos tengo que aumentarle? 3. ¿Cierto? Si yo le hago crecer una altura más a este triángulo rectángulo, ¿de qué tamaño ya sería? De 4, ¿no ve? Entonces, ¿cuántos asteriscos tengo que aumentarle? 4. ¿Se entiende? ¿Sí? Si yo le aumento una altura más, fíjate, a este triángulo rectángulo, ya sería un triángulo de altura 5. Entonces, ¿cuántos asteriscos tengo que aumentarle? 5. ¿Cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo estoy consiguiendo? Uno por uno. Fíjense, este es 1, este ya sería altura, hasta aquí sería altura 2, hasta aquí sería altura 3, hasta aquí sería altura 4, hasta aquí sería altura 5. ¿Lo ven? Entonces, si yo quiero conseguir hasta la n, tengo que hacer este proceso, ¿no ve? 1 más 1, más 1, así, más 1, correcto, y voy a hacer hasta n. Entonces, ¿cómo estoy haciendo mi estrategia de solución? Uno por uno, ¿no ve? Aumentando de un hito en un hito. ¿Y desde dónde voy a partir mi base de resolución? Voy a partir desde que nosotros sabemos tener un triángulo. Bueno, a ver, si no tenemos, si la altura fuera 0, entonces, ¿cuántos asteriscos necesito? 0, ¿no ve? Y luego, si de aquí aumento un hito, entonces un asterisco. Si encima de este le aumento una altura, 2 asteriscos. Entonces, yo estoy construyendo mi triángulo uno por uno. Esto tengo que hacer así sucesivamente hasta que yo llegue a n. ¿Correcto? No me puedo saltar ninguno de estos, ¿no ve? Para calcular bien. Por ejemplo, para calcular mi triángulo de altura base 5, primero he calculado el de 4, el de 3, el de 2 y el del 1. ¿No ve? Eso quiere decir que para calcular el de 6, yo tengo que haber calculado el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. No me puedo olvidar de ninguno, ¿no ve? No me puedo saltar. No, digo el 1, el 5, así no.
¿De acuerdo? He ido calculando así, pasito a pasito. ¿Correcto? Entonces, ¿esto cómo yo lo puedo, fíjense, esquematizar en cerebro? Aquí no me puedo olvidar de ninguno. Yo le voy a decir, esto que sea la altura, ¿ya? Entonces le voy a decir, para las alturas, fíjense, voy a empezar. ¿Desde dónde voy a empezar mi altura? Desde 1, ¿no ve? Ahí voy a empezar a calcular desde esta altura, ¿ya? Y hasta que se alcance la altura, si fuera 5, tengo que llegar hasta aquí, ¿no ves? Si n fuera 5, tengo que venir hasta aquí. Y siempre como voy a ir creciendo en altura, de 1, en 1, en 1. Bien sistemático, ¿correcto? Nunca he hecho con sea, ¿sí? Entonces vamos a incrementar de 1 en 1. ¿Correcto? Vamos a intentar hacer, dice, yo quiero encontrar el número de asteriscos que necesito para armar este triángulo. Inicialmente este número de asteriscos, ¿con cuántos asteriscos arranca? Con 0, ¿no ve? Porque todavía no he alcanzado ninguna altura, ¿ya? Entonces, fíjense que he con 0 asteriscos, ¿ve? Cuando gano una altura 1, cuando la altura es 1, entonces yo a este número de asteriscos que tengo aquí, ¿cuánto deberíamos sumarle a ese número de asteriscos? ¿Cuánto tengo que sumarle? Un asterisco, ¿cierto? Más h. Ya, entonces cuando mi altura es 1, fíjense, le voy a aumentar un asterisco. Ahora voy a ir a conseguir la altura 2, el triángulo de altura 2. ¿Correcto? Entonces mi altura, ¿qué ya vale? Mi altura vale 2. 2 es menor o igual que n, sí, supongamos. ¿De acuerdo? Es sí. Supongamos que n es 5. Ya hasta aquí está. N es 5. Lo vamos a poner con un n conocido para poder razonar. Ya supongamos entonces que mi problema, en este caso, va a ser para cuando n es 5. ¿Ya? Entonces n es equivalente a 5. ¿Ya? Entonces hasta ahorita, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hemos hecho es decir, vamos a ir ganando altura en el triángulo y vamos a empezar desde 0 asteriscos. Y a medida que ganemos altura, vamos a ir aumentando asteriscos. Entonces, si la altura es 1, ¿cuántos asteriscos le voy a sumar? 1. El siguiente triángulo que tengo que ir a armar es el de altura 2, ¿correcto? Entonces, ¿cuántos asteriscos? Hasta aquí, ¿cuántos asteriscos yo ya tenía? 1, ¿no ve? Ya conté 1. Entonces, si gano en altura, una altura más, ¿cuántos asteriscos tengo que aumentarle? Tengo que aumentarle 2. Entonces, cuando mi h valga 2, le voy a aumentar 2. ¿Correcto? Hasta este momento, ¿cuántos asteriscos yo ya tengo acumulados? 3. ¿Sí? Vamos a la altura 3, me dice h más, entonces mi altura va a valer 3. 3 es menor o igual que 5, sí. Entonces, a este número de asteriscos que yo ya tenía, le vamos a aumentar 3 asteriscos más. Fácil. Y en total, ¿cuántos asteriscos ahora voy a tener? 6. Ganamos altura. ¿Cuánto va a valer ahora h? 4. 4 es menor o igual que 5. Sí, me dice. Entonces, para la altura 4, yo tengo que agarrar los asteriscos que tenía antes, que están en 6, y le voy a sumar más 4. Entonces, hasta ahorita, ¿cuántos asteriscos ya tengo? 10. Eso estoy haciendo. Sumamos y le digo 5. ¿Sí? Ganamos altura, 5. 5 es menor o igual que 5. Sí, me dice. Entonces, a este número de asteriscos que tenemos acumulados, le vamos a sumar ¿cuántos asteriscos? 5. Por lo tanto, acá yo tengo 15. Ganamos altura. Fíjense, mi h, ¿cuánto va a valer? 6. Le pregunto, ¿6 es menor o igual que 5? No me dice. Entonces, hemos terminado. ¿Cuántos asterisquitos se necesitan para armar un triángulo rectángulo de base altura 5? 15. ¿De acuerdo? Pero aquí, ¿podía haberme olvidado de alguno? ¿Podía? No, ¿no ve? Y encima aquí nosotros sabemos, fíjense cómo hemos construido ese triángulo rectángulo. La estrategia ha sido, construiremos uno de uno.
Luego ganaremos altura hasta un triángulo de 2. Luego ganaremos altura y construiremos triángulo de 3. Luego ganaremos altura y construiremos triángulo de 4. Ganaremos altura y construiremos triángulo de 5. Y listo, y habríamos resuelto, ¿ya? Entonces, ¿mi estrategia cuál es? Yo puedo armar o saber la cantidad de asteriscos que necesita para armar un triángulo de altura base 5. Sí, solamente sí, hemos calculado la de 4. ¿Ya? Esa es la estrategia. Entonces aquí yo no me puedo olvidar de calcular ninguno de estos triangulitos para poder calcular la cantidad de asteriscos de acá. ¿Estamos de acuerdo? Eso es. ¿Ya? ¿Y por qué yo puedo decidir esto? Bueno, por el problema, ¿no ve? Como n es 5 y me estoy dando cuenta, ya voy a ir construyendo poco a poco la cantidad de asteriscos desde el 1 hasta el 5 sin olvidarme de ninguno porque n es 5, ¿ya? En este otro caso, fíjense, cuando a mí me piden encontrar, dado un número, ¿ya? Lo que yo quiero encontrar es la cantidad de cifras que tiene este número. Entonces, para mí ya está difícil. Por ejemplo, si yo le digo 123, si el número fuera 123, ¿cuál debería ser la cantidad de cifras? 3. 3, ¿ya? ¿Y cómo podemos encontrar eso? ¿Cuántas veces tenemos que hacer la pregunta de conteo? 3, ¿no ves? Pero no sabemos, pues, qué es 3. Eso estamos más bien buscando. Y estamos buscando el contador. En cambio, aquí nosotros ya tenemos como base un conteo para encontrar los asteriscos, ¿ya? En cambio, aquí, ¿qué estamos queriendo? Estamos queriendo contar las cifras. Pero no sabemos exactamente, ni siquiera por el valor del número, por ejemplo, yo no me puedo dar cuenta cuántas cifras es, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo único que sabemos, fíjense, que todo número, ya que todo número menor a 10, ¿cuántas cifras tiene? 1. 1, ¿ve? Y los números, fíjense, que son mayores o iguales a 10, entonces van a tener más de una cifra. ¿Correcto? Pero ¿cuántos? No sé. Entonces, a ver, una manera interesante de hacer esto es por descomposición del número, ¿ya? Por ejemplo, a ver, si tenemos el número ¿ya? Por ejemplo, es el valor cualquiera, ¿ya? Y nosotros le decimos, por ejemplo, este valor y este valor. Fíjense, estos dos valores me van a dar el mismo resultado, ¿cierto? 5. Y ni siquiera estos dos valores, también me da el mismo resultado, 5. Ese es el problema, ¿de acuerdo? En cambio acá es diferente, ¿ya? En este caso entonces tú dices, a ver, ¿cómo podríamos hacer? Lo que podríamos hacer es ir contando la cantidad de divisiones que se puede hacer de este número, ¿ya? Entre 10. Como no sabemos, tenemos que contar. Entonces, por ejemplo, agarramos así y le decimos, lo que vamos a hacer es empezar a dividir, ¿ya? Y le vamos a decir si es que el número es mayor o igual a 10, entonces empezamos a dividir. Por ejemplo, si dividimos entre 10, esto me va a quedar eso, ¿no es cierto? Entonces, hemos hecho una división y contamos. Ok, dice que ya tiene un dígito este número, ¿correcto? Volvemos a hacer la división, fíjense. ¿Y esto qué me va a dar? 123. Entonces contamos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Volvemos a hacer la división entre 10. Esto me va a dar 12. Por cada división, entonces contamos. Más 1. ¿No ven? Volvemos a hacer la división. ¿Y esto qué me va a dar? 1. Por cada división, contamos. Fíjense, acabo de encontrar un número que es menor a 10. Entonces, este número, por definición, ¿cuántas cifras tiene? 1. ¿Correcto? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuántas veces hemos dividido?
¿Sabemos a priori? No, porque más bien esa cantidad de veces que estamos dividiendo, eso es lo que estamos queriendo encontrar. Esa es la incógnita. ¿De acuerdo? Porque si supiéramos si el problema ya está resuelto. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas veces dividimos? No sabemos. ¿Ya? Y eso es lo que estamos queriendo contar. Pero, ¿hasta cuándo dividimos? ¿Cuándo dividimos entre 10? Hasta que solo tenga una cifra. Ya. Hasta o mientras, ¿no sé? Entonces, depende, ¿no ve? De cómo preguntamos. Entonces, mientras el número, fíjense, sea mayor o igual a 10, entonces dividimos y contamos. ¿Correcto? A la primera que el número sea menor a 10, entonces ese ya automáticamente es 1. ¿Correcto? Entonces escribiremos. Esto con for no puedo hacer, porque no sé cuántas divisiones voy a hacer. No sé la cantidad de divisiones. Entonces aquí yo lo único que sé es que voy a seguir dividiendo mientras esto suceda. ¿Ya? Entonces escribimos. El procedimiento sería más o menos así. Yo le digo, mi contador de cifras, fíjense, ¿en qué va a empezar? Va a empezar en 1, siempre. Porque incluso el 0, ¿cuántas cifras tiene el 0? 1. ¿No ve cuándo ya empezamos a contar? Cuando el número es polidígito. Entonces le preguntamos, ¿será, le digo, que el número es mayor o igual que 10? Porque basta que sea mayor o igual a 10, el número es polidígito. Entonces tengo que ir contando más cifras. ¿Ve? Entonces le digo, vamos a contar, fíjense. Le voy a decir que mi contador se aumente en 1, pero mi número lo vamos a ir reduciendo. ¿Ya? Cada vez vamos a ir dividiendo, fíjense. Divido, cuento, o cuento y divido, que es lo mismo. ¿Ya? Y listo, ya está. Ahora, vamos a hacer funcionar esta cosa. Vamos a hacer una corrida de escritorio respetando semánticas operacionales del while. Por ejemplo, si num viene a ser este número 534.2, por ejemplo, mi contador la primera vez, ¿cuánto va a ser? La primera vez dice que empieza en 1. ¿A ver? Ahí. Preguntamos, ¿mi número es mayor o igual que 10? Sí, dice. Entonces, ¿qué hacemos? Mi contador contamos. Va 2. Mi número lo cambiamos. Agarramos número, dividimos entre 10. ¿Eso qué me va a dar? 534. Ese contenido lo ponemos como el actual contenido de num. ¿Correcto? Este ya no es más este. Preguntamos, ¿mi número actual es mayor o igual que 10? Sí, me dice. Entonces contamos. ¿Cierto? Esto es 3. ¿Ya? Venimos, agarramos este número, lo dividimos entre 10. ¿Cuánto me da? 53. Y ese 53 lo ponemos como el actual valor de mi número. 53. Preguntamos, ¿53 es mayor o igual que 10? Sí, dice. Entonces, contamos. 4. ¿Correcto? Vamos a ver si funciona bien. ¿Sí? 4. Y luego dice mi número, dividirlo entre 10. Eso es 5. Ese 5 ponlo como el actual valor de 5. Preguntamos, ¿5 es mayor o igual que 10? No me dice. Listo, hemos terminado. ¿Cuántas cifras había tenido? 5.342, 4. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, entonces, fíjense, estamos encontrando el contador. No estamos contando para repetir. Más bien estamos repitiendo para contar, que es diferente. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué me conviene utilizar? Me conviene utilizar un while. ¿Correcto? Entonces, ¿de qué va a depender cuál utilizas? Obviamente va a depender del problema que quieres resolver. Hay en algunas ocasiones que el for es más adecuado
y hay otras ocasiones en que el while es más adecuado, ¿ya? Y vamos a ver uno que era el tercero que les decía, ¿no ve? Que es este. Este también es una estructura de control de repetición, pero que a diferencia de los dos anteriores, puede repetir, siempre hace por lo menos el proceso una vez o más veces, ¿de acuerdo? Entonces, siempre por lo menos una vez y luego, dependiendo de una condición, va a continuar haciendo. Esta estructura de control también se conoce como una estructura de repetición basada en condición. La diferencia es que primero se hace el proceso y luego se pregunta la condición, ¿ya? Si la condición es verdadera, se sigue haciendo el proceso. Y si la condición es falsa, se para de hacer el proceso. En el while, ¿cómo es? En el while lo primero que hacemos es verificar la condición. Si la condición es verdadera, recién repetimos. ¿Ya? En esta estructura de control de repetición, no. Primero se hace el proceso y luego se pregunta para seguir repitiendo. ¿Ya? Esta es la famosa estructura de repetición do while, se llama, ¿ya? Y en algunos otros lenguajes se llama repeat until, que maneja la misma versión, pero por la negación, ¿ya? Entonces va a repetir hasta que un valor se vuelva verdadero. En cambio, aquí esto hace mientras un valor es verdadero, ¿ya? Es similar, pero la forma de la condición es diferente. En este caso, fíjense, este es un procedimiento que me permite nuevamente contar la cantidad de cifras. Y este es más bonito que el que he hecho hace rato. ¿Por qué? Porque cuentas independientemente del tamaño del número. Porque basta que exista un número, mínimamente ¿cuántas cifras tiene un número? 1. ¿Correcto? Cuento, reduzco mi número. Si mi número resulta que sigue siendo grandote, entonces vuelvo a contar. Reduzco mi número. Si mi número sigue siendo grande, vuelvo a contar. Reduzco mi número. ¿De acuerdo? Ese sería el procedimiento. Al terminar, ¿dónde estaría el resultado? En mi contador. ¿Ya? Fíjense, hace primero, repito, primero hago el procedimiento y luego pregunto. Si es que esto me dice verdad, volvemos a hacer el procedimiento. ¿Ya? Así es esta estructura de control. Esta es una estructura de control de repetición. Mínimamente una vez hace el proceso o más, que depende de una condición. Ya esta no es por conteo, nuevamente es por condición. La diferencia, repito, entre el while y el do while es que el do while primero hace el proceso una vez y luego pregunta si va a continuar. En cambio, el while primero pregunta y luego recién hace dependiendo de la condición, ¿ya? Este es el famoso do while, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Siempre cuenta por lo menos una vez y reduce, ¿ya? Va a reducir así hasta que el número en algún momento quede a 0, ¿ya? Este es el proceso que vamos a repetir y se va a hacer mientras el número sea mayor a 0. En algún momento, producto de tu reducción, ese número va a quedar en 0. ¿Cómo se escribe esta estructura de control? Así, ¿ya? Vamos a hacer esto mientras esta condición se cumpla. ¿Ya? Hacer el proceso mientras esta condición sea verdadera. Así funciona el do while. ¿De acuerdo? También a esta estructura de control de repetición se le llama estructura de control de repetición por pie, ¿de acuerdo? Entonces, primero hace el proceso y luego recién pregunta. El while, en cambio, es de cabecera, se dice, ¿no? Entonces, primero preguntamos y luego repetimos. Su semántica operacional, ¿cómo funciona? Lo primero que hace es ejecutar el proceso. Lo segundo que hace es evaluar la condición. Si te dice que la condición es verdadera, vuelve a ejecutar el proceso, evalúa la condición. Si es verdadera, vuelve a ejecutar el proceso, evalúa la condición. Hasta que algún día esta condición te diga no, entonces termina. ¿Ya? Este es el famoso do while. ¿Ya?
famoso do while. En términos javeros, la sintaxis de este procedimiento es palabra reservada do, llave abierta, llave cerrada para especificar el proceso, palabra reservada while, entre paréntesis, la condición, y esta es la única estructura de control que termina con punto y coma. ¿De acuerdo? Y su semántica operacional es la misma que la que hemos descrito en las diapositivas pasadas. ¿Listo? Ese vendría a ser. Entonces, ¿cómo se puede contar las cifras de un número? Es esto, ¿ya? A ver, vamos a agarrar nuevamente. Mi contador, ¿en qué va a empezar aquí? Mi contador va a empezar en 0. Entonces, vamos a hacer una ejecución, por ejemplo, de este. Este es el número y este es el contador. Por ejemplo, si yo quiero saber cuántas cifras tiene este número, ¡ay! Es sumamente chueca, mejor, feo. Barreremos. Ya es mejor hacer todo de nuevo. Mi contador, ¿en qué va a empezar? En 0. ¿No ve? Y queremos contar, dice, la cantidad de cifras que tiene ese número no. Y vamos a agarrar algo así y vamos a hacer una ejecución. ¿Ya? Por ejemplo, si mi número es 53.437, ¿ya? Empezamos y le digo, ¿mi contador en qué va a empezar? En 0, ¿cierto? En 0. Me dice, primero, contá. Ok, contamos. 1. ¿De acuerdo? Reducí mi número. Número dividido entre 10 es 5.343. Eso ponerlo como el actual contenido de no. Listo. Ese es el nuevo contenido de no. Pregunto, ¿número es mayor a 0? Sí, me dice. Entonces, ¿qué hacemos? Contamos. Correcto, cuenta. Agarra el valor de num y divídelo entre 10. División entera, esto es 534. Eso ponle como el nuevo contenido de num. ¿Ya? Preguntamos, ¿número es mayor que 0? Sí, me dice. Entonces, ¿qué hacemos? Contamos. Correcto, 3. Agarramos el número, lo dividimos entre 10 y el cociente lo ponemos como el actual valor de num. Listo, chao. Pregunto, ¿num es mayor que 0? Sí, me dice. Entonces, anda a contar. 4. ¿Correcto? Reducí. 53 dividido entre 10, ¿a cuánto es? A 5. Eso ponle como el nuevo valor de num. Preguntamos, ¿5 es mayor que 0? Sí, me dice. Entonces, contá. ¿Cierto? Contá. Y reducí, me dice, 5 dividido entre 10, ¿cuánto es? 0. Ese valor ponlo como valor de num. 0. Preguntamos, ¿num es mayor que 0? No. Listo, hemos terminado. ¿Cuántos dígitos había tenido? ¿Cuántas cifras había tenido? 53.437. 5. Listo, hemos terminado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la estrategia. Aquí la estrategia es que empezamos mi contador, fíjense, en 1. Y aquí asumimos que todo número, no importa de qué tamaño es, mínimamente debería contar una cifra, ¿cierto? Y aquí contamos una cifra y reducimos. ¿De acuerdo? Ese es el famoso do while. ¿Ya? Entonces, 3 estructuras de repetición estamos viendo. El for, el do, el while do, el mientras hacer y el do while, hacer mientras. ¿Ya? 3 estructuras de repetición. ¿Ya? Eso, a ver, vamos a achicar esto. Se ha quedado grande. ¿Ya? Por lo tanto, a ver, completando, digamos, esto para un proceso, este vendría a ser un método, ¿no ve? Que me calcula la cantidad de cifras que tiene un número no. Y ahí esta es la manera de programar. ¿Correcto? Aquí me falta una llave. Siempre estoy con algún accidente. Fíjense, me falta la llave ahí. ¿Está bien? Ok. Vayan a revisar un poquito esto de las estructuras de control de repetición. Y ahora lo único que nos queda es practicar. ¿Ya? Entonces, para resumir, ¿qué es lo que estamos haciendo?
A ver, hemos visto 3 estructuras de control, ¿ya? Y toditas tienen su forma de razonar. Por ejemplo, cuando yo razono algo así, para I que pertenece en un intervalo, digamos, mínimo o valor inicial, mejor le llamaremos, un valor inicial. Este no es este, ¿ya? Un valor inicial, ¿ya? Que camina entre un valor inicial, un valor final, y siempre incrementa en esta cantidad de unidades. Y vamos a hacer, ¿de acuerdo?, un proceso. Tantas veces como valores válidos tenga esto, si tengo este esquema, fíjense, entonces para mí esto se traduce en for, ¿ya? Pero si tengo este esquema, sí, una condición, ¿ya? Si tengo una condición y hago un proceso, por ejemplo, entonces le digo, ¿no ve? Algo así, entonces hago un proceso. Y luego tengo la necesidad de volver a preguntar si la condición, entonces hago proceso, si la condición, entonces hago proceso. Entonces, este es un famoso while. ¿Correcto? Pero si es que mi pensamiento es así, ¿no es cierto? Le digo proceso, ¿ya? Y luego pregunto, ¿será que la condición? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, o sea, tengo aquí, hago nuevo el proceso. ¿Ya? Si la condición se cumple, entonces vuelvo a hacer el proceso. Este sería el famoso do while. ¿Ya? Para esa clase de pensamientos sirven esas 3 estructuras de control de repetición. Y bueno, vamos a empezar a hacer ejercicios de tal manera que nosotros empecemos a identificar cuál es la que más se adecua para estructurar el pensamiento. Las 3 son muy importantes, las 3 tienen su ámbito de aplicación, ¿ya? Y dependiendo de los lenguajes de programación, la forma en cómo trata las 3 estructuras de repetición también es diferente, ¿no? Algunas son más eficientes. Por ejemplo, si tú vas a hacer una repetición por conteo, lo podrías hacer así o así, pero te conviene usar esta porque esta te puede sacar ventajas, ¿no? Eso va a depender también del lenguaje de programación y cómo se implementa. ¿Ya? Ok, hasta aquí quedaremos. Nos vemos el día martes. ¿Alguna consulta? Dice, yo tengo una preguntita. Lo del for, ¿podría aclarar, por favor? No lo entiendo bien cuándo debo emplearlo, esa parte. A ver, ¿se acuerdan del problema del robot? ¿No ve que teníamos un robot que le decíamos, ¿cómo era? Izquierda, derecha, creo que le decíamos, ¿no ve? No. Le decíamos, movete. Ay, Dios, estoy con otro. Le decíamos, movete. Y tenía dirección, ¿se acuerdan? Entonces, un robotcito, ese problema que habíamos hecho, que sabía moverse, ¿no ve? Moverse y girar. ¿Correcto? Ahora supongamos, sí. Esto era, pero le decíamos, ¿no? Movete, así, uno, por goteo le decíamos, ¿no ve? Movete. Luego le decíamos gira. Luego le decíamos gira. Pero teníamos que hacer la llamada uno por uno, ¿ya? ¿Será posible que nosotros podamos programar a este robot? Es la pregunta. ¿Ya será posible que podamos programar? Y la respuesta es sí, fíjense, esto podríamos manejarlo de manera automática, ¿no? Entonces, mi robotcito, además de tener, por ejemplo, una dirección, qué sé yo, una posición, debería tener un patrón. Ya debería tener, por ejemplo, un patrón de movimientos, ¿ya? Un patrón de movimientos. Por ejemplo, yo le puedo decir M, que signifique mover, ¿ya? G, que signifique girar. Entonces, mi robotcito, fíjense, estaba aquícito, ¿no ve? Yo tengo mi robot, no me acuerdo, creo que ocupaba una posición en el espacio, ¿no ve? Estaba en la posición XY, mi robotcito, y por defecto estaba mirando al norte.
¿No ve? Algo así era. Y si le decíamos girar, entonces miraba aquí. ¿No ve? Si le decíamos girar, miraba aquí. Así, ¿no ve? En sentido antihorario. Esa era la tarea. Pero teníamos que hacer, cada vez que queríamos hacer algo al robot, teníamos que hacerlo así, uno por uno, ¿ya? Ahora lo que quisiéramos es programar, fíjate. ¿Y cómo vamos a hacer su programación? En base a estas dos acciones. Ya yo le voy a escribir una secuencia de acciones. Entonces, esta secuencia de acciones yo lo puedo escribir como una cadena. Fíjate, mover, mover, girar, mover, girar, mover, mover, girar, 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 mover y mover. Y al terminar de esta programación, yo quiero saber en qué posición está. ¿Cierto? Le pregunto en qué posición ha quedado el robotcito. Es la pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, ¿qué utilizamos para poder hacer mover este robot? Por ejemplo, si es que mi robotcito, ¿se acuerdan, no es cierto? Sabía moverse, sabía girar, siempre en sentido antihorario. Entonces, supongamos que yo tengo un robot que está en la posición, a ver, vamos a hacer, en la posición, y podemos adaptar ese programita que teníamos del robot a esto, ya un robot programado. Supongamos que la posición inicial de mi robot está en la, qué sé yo, en la 1-1, ¿ya? La dirección de mi robot por defecto es norte, ¿ya? Y este es el patrón de movimientos que va a hacer. Te dice el laboratorio, ok, queremos saber en qué posición queda el robotcito después de seguir esta programación de movimiento, ¿ya? Ahora la pregunta aquí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Podemos obviar alguna acción o tenemos que hacerlas todas? Todas sería lisa. Todas. ¿Y cuántas acciones hay? A ver, preguntamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 12 acciones. ¿Ya? Y fíjense estas acciones, muy importante estas acciones, el lugar donde se hace. Porque no es lo mismo mover, mover, girar, que girar, mover, mover, girar, mover, 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 girar. No es lo mismo. Correcto, eso primero tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, la programación de las acciones son 12 acciones. Yo sé cuántas acciones son, sí, 12. Correcto, sé que son 12. Entonces, ¿cuántas acciones tiene que hacer este robotcito? Tiene que hacer de 1 a 12 acciones. ¿Cierto? Toditas las acciones tiene que hacer para poder determinar cuál es la nueva posición. ¿Entendido? Sí, listo. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer acciones con el robot. Tengo que charlar con el robot. ¿Cuántas veces voy a charlar con mi robot? 12 veces. ¿Ya? Porque por cada acción que haya, yo voy a charlar con mi robot. Entonces, aquí yo no puedo obviar ninguna de mis acciones. Encima, yo sé que mis acciones están enumeradas. ¿De acuerdo? Están en un intervalo conocido. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Yo le digo, para cada, fíjate, para cada acción, así le voy a llamar, ¿ya? Que pertenece a estas mis acciones, a mi arreglo o a mi cadena de acciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a charlar con mi robot. A mi robot le voy a decir que haga la acción. Entonces, ¿cuántas acciones tenemos? Esto sería el pensamiento general. Pero como nosotros sabemos que tenemos 12 acciones, entonces le digo, para todo i que pertenece al rango del 1 al 12, ¿ya? O que sería lo mismo al tamaño de mi patrón de acciones, ¿ya? De mi patrón de acciones, que en este caso es 12, y cada vez de uno en uno, no me voy a olvidar uno, entonces a mi robot le voy a decir que vaya a hacer la acción subir, ¿correcto? Entonces, ¿cómo funcionaría? Le digo, este es 0, fíjate. Entonces, acá si nosotros agarramos esto es 0 hasta la acción abierto acá, ¿ya? No vamos a llegar, son 12 hasta el 11. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11 acciones tiene. Entonces le digo, para la acción 0 es move, me dice, ¿no es cierto? Está mirando hacia el norte, entonces ¿hacia dónde se va a mover? 1, 2. SAS, hecho, ¿no ven? Segunda acción, cuento, fíjate, y me voy aquí. Move, me dice. Entonces, ¿dónde va a estar el robotcito? 1, 3. ¿Cierto? Siguiente acción, ¿qué me dice? Girar. Entonces, se mantiene aquí, ¿y hacia dónde debería estar mirando? Hacia el oeste. Tercera acción, fíjense, estoy yendo 1 por 1. Esto vendría a ser acciones. ¿Cuántas acciones voy a hacer? Tantas acciones como me dice el patrón. ¿Ya? 12 acciones. Le digo move. Entonces estoy al oeste. ¿A dónde debería irme? Al 0, 3. ¿Correcto? Sas. Gira, me dice. Entonces, ¿a dónde deberíamos mirar? Sur. ¿Correcto? Mover, me dice. Entonces, ¿dónde debería moverme? Al sur. Esto es 0, 2. ¿Correcto? Movete, me dice. Pero fíjate, estoy yendo 1 por 1. Estoy contando cuántas acciones tengo, tantas como me dice el intervalo. Este es un for. ¿De acuerdo? Me dice move. Entonces, esto es 0, 1. Gira, me dice. Giro. Entonces, sur, este sería, ¿no? Este. Gira, me dice. Entonces, ¿a dónde me voy? Al norte. Gira, me dice. ¿A dónde me voy? Al oeste. Move, me dice, al oeste, entonces menos 1, 1. ¿Correcto? Move, me dice, menos 2, 1. Fíjate, ¿cuántas acciones hemos hecho? 11 o 12 acciones. ¿De acuerdo? Y que hemos utilizado un contador de acciones. Ya he ido contando, voy a ir contando y voy a ir mirando toditas mis acciones. ¿Ya? Y al terminar mi procedimiento, fíjate en qué posición ha quedado mi robotcito, en la menos 2, 1. Y es por el problema, ¿no ve? Me dicen, dado un patrón de movimientos, queremos determinar en qué posición termina el robot. Eso quiere decir que no puedo obviar ninguna acción. ¿Ya? ¿Y cuántas acciones tenemos? Tantas como tiene el patrón, en este caso 12. ¿Ya? Gracias, Lice. Ahora sí ya lo entendí. ¿Ya? Eso va a depender del problema, ¿de acuerdo? Mucho depende del problema. ¿De acuerdo? Ok. Entonces nos vemos el día martes. Y esta cosa que voy a hacer. ¿Ya?